Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Me confirman por favor el audio, si se está escuchando bien. Sí, Inge, buenas tardes, se escucha bien, claro. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, a ver, para el día de mañana no olvidemos que tenemos una prueba corta en base a la práctica que están entregando también el día de mañana y que, bueno, va a ser evaluada por medio de este repaso, vamos a decirlo, sobre 20 puntos, que va a irse acumulando a la nota del primer parcial. La nota del primer parcial va a completarse con un examen sobre 80 puntos presencial y unos cuantos repasos de estos sobre 20 que se van a promediar lógicamente y bueno, van a completar la calificación. ¿Ya? Entonces, por favor, conéctense el día de mañana. Entre hoy y mañana, bueno, el día de hoy y para mañana también, yo he estado con algunas reuniones de organización en el laboratorio de resistencia de materiales, estamos con algunas actividades de investigación ahí y eso me ha impedido estar muy atento a las clases. Les pido por favor un poquito de paciencia si mañana no puedo estar exactamente a las 5:15 para arrancar. Vamos a tener la evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a tenerla, pero por favor estén todos ya pendientes desde las 5:15 para arrancar. Tienen que tener a la mano obviamente su calculadora, o mejor si tienen un programa de matemáticas, un Excel, algo en la computadora, si es que pueden dar con una computadora. Si no, dan de la forma habitual, como si estuviésemos en aula, con su calculadora, una hoja de papel y un examen normal, digamos. Pero el tema es de que hay una parte de SAP, entonces eso prácticamente obliga a que se conecten con sus computadoras. Ya, por favor, vengan preparados para ambas posibilidades de evaluación, tal como en la práctica. ¿Ya? Entonces eso simplemente como un recordatorio sobre lo que vamos a hacer el día de mañana. Para la clase de hoy lo que tenemos fijado es, a ver, voy a abrir por aquí, tengo mi pizarra, sí, esta es. Estoy compartiendo la pantalla. Voy a utilizar la pizarra el día de hoy para continuar con el avance. ¿De acuerdo? La última clase hemos comenzado ya con el tema de los métodos energéticos, que nos va a tener unas buenas clases trabajando. ¿Ya? Entonces ahora quiero, con ayuda de la pizarra, complementar lo que les mostré en el libro, ¿no? En el libro tienen varios ejemplos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es leerlos, básicamente leerlos, y yo aquí voy a tratar de resumir la teoría, ¿de acuerdo? De los dos métodos energéticos. Entonces empiezo por acá, vamos a poner una nota. Esta es la clase del 31 de marzo. ¿Ok? Eso es. Entonces, esto está dedicado a los métodos energéticos. Y el primero de los métodos energéticos que vamos a ver, el primer problema que vamos a analizar va a ser el de Serchas con el método del trabajo virtual, o también conocido como el método de la carga unitaria, que es básicamente lo que he presentado en la clase anterior, la última clase. ¿De acuerdo? Entonces, solo un resumen. Claro, en el libro se ve todo más bonito, por eso es que he empezado la clase anterior con el libro, pero ahora tratemos de hacer lo más significativo a nivel de resumen en esta pizarra. ¿Ok? Entonces, podemos tener una cercha cualquiera con la condición de que ésta sea por ahora isostática. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una cercha así, con un apoyo por acá,
apoyo móvil por acá y sujeta algunas cargas, como por ejemplo esta, P1, por ejemplo esta otra, P2, etcétera. ¿De acuerdo? Veo que se están conectando aquí a la pizarra. El link es el mismo, por si acaso les pondré otra vez en el chat. Vamos a compartir un ratito. Ahí está, es el mismo link que hemos estado usando. Bueno, entonces, supongamos una cercha de este estilo, tenemos todos los datos adicionales como la geometría, como el área de sección transversal de cada barra, etc. Todos esos datos se conocen, ¿no? Entonces se conoce longitud de las barras, se conoce el área de sección transversal de cada barra y se conoce el módulo de elasticidad. El problema consiste en obtener alguna deflexión. Por ejemplo, fruto de estas cargas que estamos viendo, la cercha se va a deformar de alguna manera y, por ejemplo, este nodo donde estoy posicionándome se va a flectar, por ejemplo, hacia abajo. Es sería muy razonable considerar que se va a desplazar hacia abajo este nodo en la dirección vertical. ¿De acuerdo? Entonces el método del trabajo virtual lo que hace es proveernos de una ecuación que nos permite calcular esa deflexión. Esta deflexión se calcula multiplicando n por L y dividiendo entre A. Esa es la ecuación. En la teoría, hemos visto esto en el libro, habrá que añadir un 1 por delante, que obviamente no cambia en nada el resultado, pero que sí permite darle coherencia a las unidades, porque si uno analiza las unidades que nos van a quedar en el lado derecho, no quedan unidades de longitud, sino quedan unidades de longitud por fuerza. Y claro, es porque este 1 corresponde a la carga unitaria. ¿De qué carga unitaria estaríamos hablando? Bueno, el método exige dibujar nuevamente la cercha. Vamos a dibujar la misma cercha con las mismas características, todo exactamente igual, mismos apoyos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es colocar una carga ficticia, una carga que en la realidad no existe y que solo sirve para que el método funcione. Y es esta carga unitaria que se pone en este lugar. ¿Por qué justo en este lugar y por qué unitaria? Bueno, tiene que estar puesta en este nodo porque es ahí donde queremos calcular el desplazamiento. Si quisiéramos en otro nodo, colocaríamos en ese otro nodo la carga unitaria. Además, debo de colocar la carga unitaria en la misma dirección en la que pretendo calcular el desplazamiento. Entonces, si yo quisiera conocer la componente horizontal del desplazamiento para el nodo que estoy mostrando, haría lo mismo que he hecho acá, pero pondría la carga unitaria en el sentido horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, coloco la carga unitaria porque, claro, este 1 es el que viene acá a multiplicar y a darle el sentido de método energético, porque si yo tengo multiplicado una fuerza por una longitud, fuerza por distancia, esto es trabajo, o al menos tiene unidades de trabajo. En verdad es el trabajo hecho por la carga virtual unitaria. El método tiene una justificación teórica que no es tan trivial, no es tan
tan obvia, podríamos decir, y que por eso merece estudiarlo en un curso específico, como ustedes lo van a ver en mecánica del medio continuo. Pero bueno, como método de cálculo, este funciona muy bien. En el caso, en el ejemplo que vimos la clase anterior, pues lo único que tenemos que hacer es obtener las fuerzas n minúscula y n mayúscula. ¿Qué son estas fuerzas? N minúscula corresponde a la fuerza sobre cada una de las barras, pero en el caso de la carga unitaria. ¿Puedo yo calcular todas esas fuerzas? Claro que sí, porque es una cercha isostática y esto se obtiene fácilmente. Esto llegaría a ser n minúscula. Entonces, de esta cercha obtengo las fuerzas n minúscula. Mientras que de la cercha con las cargas reales, yo voy a obtener las otras fuerzas, que también me es factible hacerlo, porque sigo con una cercha isostática. Así es que esto yo puedo obtener. De acá yo voy a sacar n mayúscula. Entonces yo tengo que construir una tabla y de la manera más ordenada que me sea posible transcribir mis datos, poner acá barra, colocar la barra 1, la barra 2, todas las barras, colocar su longitud L en las unidades del problema, metros, pies, lo que fuere, colocar el área de cada barra. No es necesario compatibilizar unidades, ¿de acuerdo? Generalmente cuando uno resuelve un problema le dicen, antes de empezar a hacer cualquier cosa, reemplace o transforme unidades de manera de que no se equivoque. Ya, está bien, es una buena recomendación, pero a estas alturas, con la experiencia que ustedes ya tienen de tantos cursos que han hecho en la universidad, no van a caer en un error tan básico como el de las unidades. Entonces acá la recomendación sería, coloque las longitudes, coloque las áreas en las unidades en las que le han dado nomás. Si el problema venía en pulgadas cuadradas, manténgalas las pulgadas. Si viene en centímetros cuadrados, mantenga los centímetros. No se complique haciendo conversiones de unidades en este cálculo intermedio. Luego coloque las fuerzas n minúscula, es decir, las fuerzas en cada barra provenientes de la carga ficticia unitaria. Luego coloque la fuerza n mayúscula proveniente de la estructura con sus cargas reales, o sea, transcribe, copia todas las fuerzas de las barras en la cercha para cuando está cargada por las cargas reales. Una vez completa su tabla sobre todos los elementos, y aquí no importa el método que haya utilizado, en isostáticas aprendió a resolver esto por nodos y también por secciones, ¿de acuerdo? Entre tanto utilice alguno de esos dos métodos, esto funciona. Ayer yo les hacía el comentario, uno de sus compañeros preguntaba si podía hacer esto con su calculadora. Yo le decía no porque su calculadora trabaja con el método de la matriz de rigidez. La idea es que si va a poner un programa, ponga uno que resuelva como nosotros estaríamos resolviendo a mano. Y por ahora no hay matriz de rigidez todavía, ¿de acuerdo? Entonces su calculadora tendría que estar programada para resolver nodo por nodo o sección por sección, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea es de que al final tengamos las fuerzas en todas las barras. Una vez tengamos eso, procedemos a la sumatoria n por L, todo dividido entre el área. Fíjense que las 4 columnas me sirven y yo puedo hallar esto. Finalmente, me doy cuenta que tendría todo, incluida la sumatoria, ¿no es verdad? Sumo todo y simplemente me falta dividir entre E y el problema está resuelto, ¿sí? En ese último paso recién me fijo cómo hago la corrección de las unidades, ¿de acuerdo? Si todo estaba en pulgadas o en pies o en metros o cómo era el asunto. Pero eso es al último, cuando ya estoy reemplazando. Entonces, una vez más se nota que la rigidez en este caso está definida por el producto área y módulo de elasticidad. O sea, se deforma mucho o se deforma poco la cercha. ¿De qué depende? Depende del área de sección transversal de cada barra y depende del módulo de elasticidad.
Si este par de parámetros son lo suficientemente altos, la cercha tiene la rigidez suficiente como para no deformarse o para deformarse poco dentro de un límite aceptable. El día de ayer habíamos resuelto un ejercicio, el del libro, y me parece que la cercha tenía, no recuerdo si era 6 metros o 9 metros de luz, algo así, y la deformación era muy pequeña para una luz tan grande. Eso es lo que se espera de un diseño como estos. ¿De acuerdo? Bueno, el método es así de sencillo, no hay nada más que decir. Yo ayer les había mostrado una implementación en MATLAB, en realidad en Maple, pero es solo como una muestra de cómo esto se puede programar, automatizar. Cada uno de ustedes puede programar en lo que guste, pero el tema es de que sea uno el que programe. ¿De acuerdo? No hay nada mejor que eso. Cada uno programando lo que va a utilizar. ¿Ok? Esa sería la idea entonces, y únicamente he repetido lo que ayer habíamos visto con ayuda del libro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta acá. Si hay alguna observación, por favor, antes de que yo pase al segundo método, que es el de Castigliano. ¿Se entiende la idea? Inge, disculpe, Sí, ¿este método del trabajo virtual igual sirve para cerchas hiperestáticas o solo para isostáticas? sí, sí, sirve. El método es independiente de si la cercha es hiper o isostática. Así es que sí, se puede utilizar igual, ¿no? Cuando estemos ya resolviendo las cerchas hiperestáticas, eh, podremos hacer la prueba de utilizar el método y calcular las deflexiones. Lo que pasa es que en una cercha hiperestática, claro, el problema es de que me faltan fuerzas en las barras, ¿no es verdad? O sea, siempre hay alguna barra o algunas barras que me quedan sin resolver, y eso inhabilita inmediatamente que se pueda utilizar este método. Pero si yo ya conociera las fuerzas en todas las barras, pues puedo aplicarlo tal cual lo estamos viendo acá y el desplazamiento va a salir. Entonces un camino podría ser, para analizar por completo una cercha, por mucho que sea hiperestática, primero hallar las fuerzas en todas las barras internas y luego a partir de estas fuerzas hallar los desplazamientos en todos los nodos, ¿no? Es factible hacer eso. ¿Okay? Bueno, pasemos al segundo método. Claro, aquí empezamos a hacer comparaciones. El segundo método, lo vamos a anotar acá, otra vez cerchas, pero método, resueltas ahora por el método de Castigliano. Castigliano es un personaje conocido, muy conocido dentro del análisis estructural. No hay curso de análisis estructural en el que Castigliano esté ausente. De una forma o de otra aparece. Los aportes de este ingeniero han sido varios, pero se pueden resumir en dos teoremas, conocidos ahora como el primer teorema y el segundo teorema de Castigliano. Lo que vamos a mostrar acá como segundo método energético en realidad es la aplicación del segundo teorema de Castigliano. Entonces podríamos partir de una cercha idéntica a la que teníamos en el caso anterior, exactamente la misma. Voy a volver a dibujar. Y nuevamente el método se basa en introducir alguna fuerza ficticia, que enseguida vamos a ver. Supongamos que esta es nuestra cercha, por ahora isostática, pero mismo comentario que hacía minutos atrás, si la cercha fuese hiperestática, el método sería igualmente válido. Supongamos que las cargas son las mismas, es el mismo problema, todo igual. Y de nuevo queremos calcular el desplazamiento
en algún nodo. En esta primera parte, el método de Castigliano, si bien es muy potente, muy sencillo de aplicar, tiene el mismo defecto que el método del trabajo virtual, y es que no permite calcular todas las deflexiones al mismo tiempo, sino que uno debe calcular una por una. Y eso para cada nodo 2 veces, una para la dirección vertical, otra para la horizontal. Pero al margen de eso, el método es muy eficiente. La ecuación se parece bastante, otra vez trae una sumatoria que se extiende sobre todas las barras, una vez más, solo que ahora hay una pequeña diferencia. En vez de n minúscula, lo que se tiene es un término un poco extraño, que es la derivada parcial de n respecto de p. Y bueno, esto obliga a aclarar qué cosa es p. Todos los demás términos tienen la misma interpretación que en trabajo virtual, solo que ahora el asunto es el siguiente. Para resolver por Castigliano, lo que tengo que hacer es considerar la cercha tal cual, todo tal cual, mismos apoyos, y a diferencia de trabajo virtual, en el que primero analizaba el caso con las cargas reales y luego borraba las cargas reales y ponía la carga virtual, aquí la carga ficticia va a ir junto con las cargas reales. Acá yo tengo P1 y P2, que son mis dos cargas conocidas, y lo que voy a hacer es añadir una carga ficticia. ¿Dónde? Pues en el nodo donde quiero calcular el desplazamiento. ¿En qué dirección? Pues en la misma dirección que el desplazamiento que quiero calcular. Solo me quedan dos opciones. O coloco vertical hacia abajo o vertical hacia arriba. Si es que yo estoy intuyendo que el resultado va a ser de flexión hacia abajo, entonces coloco esta fuerza ficticia apuntando hacia abajo. Si al término del procedimiento, cuando termine la sumatoria, me sale un signo positivo, significa que el desplazamiento se da en el sentido en que se colocó la fuerza P. En este caso, apuntando hacia abajo. Si me saliera negativo, simplemente significa que el desplazamiento no es hacia abajo, sino hacia arriba. Y no hay ningún problema. En mi respuesta final diré desplazamiento tanto, pero en vez de hacia abajo, hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que hace distinto al método de Castigliano? Esta fuerza ficticia P está indeterminada, o sea, es una fuerza que no se conoce realmente. La vamos a tomar como P, nada más. P1 y P2 sí se conocen. ¿Ok? Entonces ahora el asunto es este. Como la fuerza P no se conoce, desde el momento en el que yo calcule las reacciones en los apoyos, me van a quedar estas reacciones en función de P. O sea, en vez de salir un número, me va a salir una función de P. Y cuando utilice el método de nodos o de secciones para resolver la cercha isostática, me va a volver a quedar una función de P. O sea, de esta cercha, yo lo que voy a obtener no es el valor de las fuerzas en cada barra, sino el valor de las fuerzas en cada barra como función de P. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces eso explica por qué vamos a poder hacer esto que aquí dice la fórmula. Vamos a poder sacar una derivada parcial. Claro, porque n en verdad es función de P. Y si yo tengo una función de P, entonces puedo derivar, en este caso parcialmente, respecto de P. La ecuación luce un tanto sofisticada, o sea, da la impresión de que este es un método más complicado, más difícil de implementar, pero la realidad es justo lo contrario, porque ocurre que estamos estudiando el análisis estructural lineal. ¿Y qué significa lineal? Significa que la relación entre fuerzas y desplazamientos van a ser siempre lineales. Todo va a ser lineal. No me va a aparecer
en ningún caso una ecuación complicada, una relación complicada, por ejemplo acá, entre n y p. Todo va a ser lineal, ni siquiera vamos a encontrar funciones del tipo n es función de p al cuadrado, por ejemplo, o p al cubo, o ni qué decir funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, nada de eso. Lo único que va a aparecer cuando obtengamos n mayúscula, la función n para cada barra, es que va a aparecer una función lineal en p. Si yo tengo una función lineal en p, la derivada parcial es inmediata, no necesito nada de ayuda, ni calculadora, nada, es muy fácil derivar una función lineal. Una vez que derivo respecto de p, fíjense que me queda n, las únicas fuerzas que obtengo son n, y n está aquí y está dentro de la derivada. En la derivada ya no hay problema porque una vez que derivo, pues ya no tengo n como tal, sino la función de p, y cuando haga la derivada, pues hasta p va a desaparecer porque la función es lineal. ¿De acuerdo? Una función lineal, por ejemplo, puede ser 2p menos 1. ¿Cuánto es la derivada de 2p menos 1? Bueno, 2. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, tras hacer la derivada parcial, como todas las funciones van a ser lineales, entonces solo van a quedar números independientes de p. Así es que no me voy a preocupar más de lo que ocurra del lado de la derivada. Pero del otro lado sí tengo algo que hacer todavía. La función n que está fuera de la derivada es aún función de p. Esta función n. Entonces lo que voy a hacer es, cuando toque evaluar, al evaluar, se reemplaza el valor real de p. Ya. Para que no me siga saliendo la dependencia con la fuerza ficticia p, cuando yo vaya a sacar la sumatoria, n ya no va a ser más función de p. Por ejemplo, hace rato puse esto. Para alguna de las barras, supongamos que esto es 2p menos 1, por decir. ¿De acuerdo? Pero cuando yo voy a evaluar la sumatoria, lo que tengo que hacer es evaluar el valor real de p. ¿Cuánto vale p en este problema? Yo me tengo que remitir a la cercha original. Aquí donde he calculado o quiero calcular el desplazamiento delta, ¿existe alguna fuerza? ¿Hay alguna fuerza p actuando en este punto? Pues la respuesta es no. O sea, ¿cuánto vale en la realidad p? P en la realidad vale 0. Entonces yo voy a reemplazar aquí 0 y esto me va a dar aquí, para p 0, y esto me va a dar menos 1. Entonces cuando yo reemplace para evaluar la sumatoria, no me va a quedar ninguna función de p, porque ya estoy reemplazando el valor real de p. En este mi ejemplo, p en verdad vale 0 porque no tengo ninguna fuerza en ese lugar. ¿Se entiende la idea? Solo me van a quedar dos opciones. O en el nodo donde estoy calculando hay una fuerza p realmente, o no hay. Si no hay, reemplazo 0 antes de realizar la sumatoria. Si sí hay, reemplazo el valor real de la fuerza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviese que calcular, o si yo quisiera calcular el desplazamiento lateral en este nodo, donde actúa la fuerza P1, lo que yo haría sería momentáneamente olvidarme de la fuerza P1 y convertirla en mi fuerza ficticia P, hacer las derivadas de n respecto de P, y cuando ya hice las derivadas, recién reemplazar el valor de n real. ¿De acuerdo? En realidad de p real. En el ejemplo que estoy diciendo, si estuviese calculando el desplazamiento lateral en este lugar, resulta de que aquí, a diferencia del primer ejemplo, en este punto, en la dirección lateral, hay una fuerza.
P1. Entonces reemplazaría, en lugar de P desconocido, pondría P1, que sí es conocido. Entonces lo importante es que entender que en castigliano, al igual que en trabajo virtual, esta sumatoria va a ser una sumatoria de números simplemente, no de funciones que dependan de P. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia más importante entre castigliano y trabajo virtual es que en trabajo virtual tengo que resolver la cercha dos veces, una para las cargas reales y otra para la carga ficticia. Mientras que en castigliano no, resuelvo todo de una vez. Eso hace que castigliano sea un método más eficiente que el trabajo virtual, generalmente. Y también, por lo que se ve en los cursos de hiperestáticas, al estudiante le agrada más resolver por castigliano, cualquier cosa por castigliano, en lugar de hacerlo por trabajo virtual. Le es más cómodo. Y coincido, es más cómodo definitivamente trabajar con castigliano. ¿Ok? Esa es la idea. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Se está entendiendo el procedimiento? Eso es. Muy bien, entonces ahora que ya hemos hecho un poco de pizarra, iremos a ver esto en el libro, ¿de acuerdo? En lo que hace al método del trabajo virtual, hay un par de variantes más que se pueden incorporar, errores de fabricación y problemas con la temperatura, pero eso lo voy a ver como un complemento a este tema. Por ahora me interesa resolver el problema básico. Conozco las fuerzas actuando en la cercha, quiero saber cuánto vale la deformación en tal punto en la cercha. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, yo aquí voy a dejar la pizarra y voy a ir hacia el libro, ¿de acuerdo? Donde tenemos algún ejemplo. Bien, estoy poniendo la pantalla del libro. ¿Me confirma alguien si se ve, por favor? No, de momento no hay. Ok. Entonces voy a quitar esto, orden un segundo. Entonces aquí está la cercha, esta hemos resuelto por trabajo virtual, ¿no? Aquí está la cercha que me estaba yo acordando, tiene 9 metros de luz y el desplazamiento ha salido de 6.16 milímetros. Realmente no se deforma nada esta cercha. 6 milímetros en una luz de 9 metros es un montón. O sea, lo digo al revés, es muy chico, mejor dicho. Muy chico. Desplazamiento muy pequeño. Bien, voy a tratar de resolver esta misma cercha. Vamos a ver si en la parte de castigliano tenemos la misma. Salto un poco esta parte. Aquí está el teorema de Castigliano. Fíjense, pueden darle lectura a esta parte. Segundo teorema de Castigliano, o también conocido como método del trabajo mínimo. ¿Okay? Más allá de la teoría, lo que importa es la ecuación. Y la ecuación está aquí, es exactamente la misma que les he mostrado ahorita en la teoría. Entonces vamos a ver, aquí tengo el ejemplo 8.4 que no es el mismo. El 8.5 tampoco es el mismo. Y este sí es el mismo. Bueno, aquí está la cercha en el ejemplo 8.6, la cercha resuelta por el método de Castigliano. Entonces, como modo de hacer una pausa, yo acá dejo un par de minutos el audio para que ustedes puedan mirar la solución y enseguida volvemos a discutirla. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación también para no ocupar minutos en los que no estamos haciendo
cálculo especial. Todos, por favor, revisando este ejemplo, unos cuantos minutos de trabajo individual. Bien, vamos a continuar. Han tenido un tiempo para ver el ejercicio como tal. Entonces yo regreso al libro. Se tiene que estar viendo en este momento la pantalla. Entonces el ejemplo 8.6 es el mismo que hemos visto resuelto por trabajo virtual. Entonces fíjense la situación, misma geometría, mismas cargas, las de 20 kilonewtons, todo igual. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se está pidiendo el desplazamiento vertical en el nodo C. El nodo C está aquí. ¿Qué dice la teoría? Tiene que colocar una fuerza ficticia, que vamos a llamarle P mayúscula, justo en el nodo C. Y además en la dirección en la que quiere calcular el desplazamiento. Como acá se pide el desplazamiento vertical, entonces colocamos la fuerza en el sentido vertical. Pero, ¿qué hago ahora si tengo una fuerza de 20 kilonewtons, que es la fuerza real? Lo que vamos a hacer es, como en este caso hay una fuerza que realmente actúa en C, lo que vamos a hacer es momentáneamente cambiar a esa fuerza de 20 kilonewtons por una fuerza ficticia, desconocida, de magnitud P, como se puede ver en la parte inferior de la página. Entonces, fíjense ustedes, la fuerza de 20 kilonewtons que teníamos a la izquierda sigue ahí, pero la fuerza de 20 kilonewtons de la derecha ha pasado a ser la fuerza P simplemente. Esto es momentáneo. Tras que yo resuelva el problema como dice el procedimiento, obtenga las fuerzas en las barras, proceda a sacar la derivada parcial en cada una respecto de P, haga la sumatoria. Tras que haga todo eso, voy a reemplazar recién el valor de P real. En verdad, ¿cuánto vale P en este ejercicio? A diferencia de lo que mostré en el desarrollo teórico en la pizarra, acá P no valdría 0. P tendría el valor de 20 kilómetros, pero esos 20 los voy a reemplazar al final. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso seguramente es hallar las reacciones, y aquí pueden ver ustedes apuntando hacia arriba, una reacción un poco extraña, ¿no? Porque depende de P. Esto da 0.333P más 13.33 kilonewtons. Si ustedes reemplazan el valor real de P, 20, obtienen la reacción que en verdad se tiene acá. Pero no tengo que reemplazar nada. El método necesita de la fuerza ficticia P. Entonces las dos reacciones. Al otro lado la reacción sale 0.667P más 6.67, todo en kilómetros. Una vez conocidas las reacciones, procedemos a calcular las fuerzas en cada una de las barras. ¿Cómo? Bueno, por nodos o por secciones, cualquiera de los dos. Entonces fíjense cómo van apareciendo estas fuerzas. Por ejemplo, esta que está entre paréntesis, 0.471 de P más 18.86, pero con un signo negativo. La convención de signos aquí es la misma que hemos estado utilizando. Si sale positivo es que es tracción y si sale negativo es que es compresión. Entonces esta sería una fuerza en compresión de magnitud, bueno, lo que está dentro del paréntesis. Y así repetimos sobre todas las barras, obtenemos las fuerzas. Una vez tenemos las fuerzas en cada barra, podemos pasar a derivar y a completar el cálculo. Fíjense, aquí está. De la misma forma que el trabajo virtual, ordenadamente, elemento por elemento, barra por barra. 3, 6, 9 barras. Mi fórmula me pide multiplicar, aquí está, voy a colocar la fórmula aquí abajo, ahí está. La fórmula dice, quiere hallar el desplazamiento, bueno, sume el producto de n por la derivada de n respecto de p por L dividido entre AE. ¿De acuerdo? Entonces necesita todos estos parámetros. Aquí empezamos con n. Fíjense que acá
he tenido que resolver una sola vez la cercha, porque viene junta la fuerza ficticia y las fuerzas reales, en uno solo. Entonces, cada una de estas fuerzas representa a n mayúscula, como aparece aquí, con todo y sus signos. Luego la fórmula me pide la derivada de n respecto de p para cada barra. Entonces, esto es lo que les decía minutos atrás. Yo había dado un ejemplo arbitrario, cualquiera, pero siempre ocurre lo mismo. La función n, en términos de p, es una función lineal, fácil de derivar. ¿Cuánto es la derivada de 0.333p más 13.33 respecto de p? Pues evidentemente es 0.333. Y así sucesivamente hasta completar todas las derivadas. Una vez se evalúa la derivada, recién se puede reemplazar el valor real de n. Y n, en verdad, corresponde a p igual 20. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, la cercha originalmente tenía una fuerza de 20 y ahora una fuerza ficticia de p. Entonces, si quiero conocer los valores reales de las fuerzas n mayúscula en cada barra, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de p. Y eso es lo que se hace en esta columna que estamos mostrando aquí. Reemplazo P20, entonces 20 por 0.333 más 13.333, esto da como resultado 20. Y ustedes podrán hacer el cálculo por cuenta propia. ¿De acuerdo? Entonces se completa la columna con todos los valores de n mayúscula. Se copia el valor de L, la longitud de cada barra, y se procede a multiplicar n por la derivada de n respecto de p por L. Por muy sofisticado que luzca esto, al final de cuentas, la columna de n, de la derivada de n y de L, ya trae puros números. Fíjense, esta es la n que estoy usando. L y la derivada de n respecto de p. Entonces, multiplico estos tres, tengo estos datos, todos son numéricos, y reemplazo, evalúo la sumatoria y me va a salir este número. Cualquiera que esté mirando la solución por trabajo virtual y a continuación la solución por Castigliano, notaría de inmediato que a la hora de hacer este producto n por la derivada de n respecto de p por L, ya estos números que aparecen aquí son los mismos que le aparecen en su tabla de trabajo virtual. Y claro, tiene que serlo. Es simplemente este método un camino alternativo para llegar a lo mismo, a la solución exacta del problema. Entonces, desde que miramos esta columna, ya la similitud es al 100%. Lo único que hay que hacer es completar la sumatoria, pero esto es lo mismo que ya hemos visto en el ejemplo anterior. Nuevamente el cuidado con las unidades antes de dividir entre AE, llevar en este caso todo a metros y todo a newtons. El resultado final 6.16 positivo. ¿Qué significa el positivo? Pues que cuando habíamos supuesto que la carga P ficticia apuntaba hacia abajo, estábamos también suponiendo que el desplazamiento de C era hacia abajo. Y evidentemente salió así. Si hubiésemos puesto la fuerza P hacia arriba, en este momento nos hubiese salido el mismo resultado, 6.16 milímetros, pero en vez de hacia arriba, en vez de hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué significa esto? Simplemente que mi desplazamiento está al revés. No es hacia abajo, sino es hacia arriba. Pero bueno, eso no ha ocurrido en este ejemplo. Ha salido positivo, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Y el ejercicio ha terminado. Ahí está. En el libro no le dan más, no le dedican más tiempo. La verdad es de que con resolver el ejemplo del libro, así como está, una vez completo, y hacer un ejercicio más de prueba es más que suficiente. El método en sí es muy sencillo y la única dificultad, podríamos decir entre comillas, es que hay que resolver toda la cercha. En el caso del trabajo virtual 2 veces, en el caso de Castigliano solamente una.
¿De acuerdo? Bueno, eso completa este ejercicio y ya ustedes podrían revisar alguno más por cuenta propia. ¿Ok? No sé si se está entendiendo el procedimiento, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Se Generalmente, entiende, cuando- perdón, a ver, ¿alguien me está diciendo algo? se entiende, ingeniero, eso le Ah, dije. excelente, excelente. Son métodos bastante claros, ¿no? Bastante sencillos, pero no por eso métodos que se los pueda descartar. De hecho, los métodos energéticos siempre están presentes. En programas tan sofisticados como SAP o ETAPS o cualquiera de ese estilo, dentro de sus algoritmos de cálculo están los métodos energéticos. No hay forma de eludirlos, son métodos muy potentes a pesar de su simplicidad, ¿no? Muy bien, entonces acá yo me voy a detener. Ahora ustedes pueden ocuparse de terminar de repasar la primera práctica. Mañana solo vamos a hacer la evaluación, nada más. No va a ocupar toda la hora. Y bueno, tras eso ya pueden desconectarse. Y el día miércoles continuaremos con el avance, ¿no? Inge, Sí, dígame. tengo una duda sobre la práctica que hay que entregar mañana. No sé A si ver. puedo presentar la pantalla para mostrarle mi duda Sí, del sí, ejercicio. claro. Yo voy a Ya. quitar mi pantalla. Ok. Adelante. ¿Se puede ver, Inge? Sí, yo ya lo estoy viendo. Ok, mi duda era esta, ingeniero, en el ejercicio 1. Digamos, aquí nos pide hacer por el método de doble integración Ujú, y yo me seccioné aquí mi sección 1 y mi sección 2 para hallar la ecuación de los momentos. ujú, Aquí, bueno, aquí está mi ecuación de los momentos de 1 y de 2. Ahí no tuve ningún problema. Luego integré para hallar el giro de rotación, volví a integrar para hallar se llama la deflexión. ujú, Utilicé las condiciones de frontera o condiciones de borde para hallar la constante C2 y C1. Ahí no tuve ningún problema. Mi ujú. problema era para hallar las constantes C4 y C3. Vi un video que utilizaba, ¿cómo se llama? Los ángulos. Esto sí en el video, digamos, y que si la deformación aquí ocurre en el punto C, entonces desde A hasta C, de izquierda a derecha, dice que va a ser igual yendo de derecha a izquierda desde de B a C, pero con signo cambiado. Es porque yo tomé este X2, estoy viendo desde aquí en esta sección. Entonces, eso vi en un video Inge, a esto me refería. Y para la deflexión, como se va a deformar en un punto, bueno, la deflexión va a ser igual, entonces ahí no había problema con el sí. Eso es lo que vi en el video. Y no sé si estará bien, dije, porque me salió medio raro, me salió todo el procedimiento. Claro que pude llegar a ello, pero me salió medio raro para hallar, digamos, mi constante C4 y el C3. No sé si es correcto lo que hice, porque, bueno, en el video que vi tenía una carga puntual y en este caso era una carga distribuida. Entonces no sabía si eso lo que ocurría aquí en este punto C o ocurría aquí, que aquí, bueno, sería la fuerza puntual. Entonces no sabía Ya. si era ahí. Ujú. Esa es Es mi muy duda, buena Inge. No sé. es muy buena la pregunta. A ver, yo voy a poner la pizarra para responder. Ok, voy a dejar de presentar. Le he fijado a la compañera. A ver, ahora sí. Entonces la pizarra está aquí. Ya, lo que dice su compañero es importante, especialmente el tema del signo.
Serían dos aspectos que yo notaría del ejercicio que comenta su compañero, ¿no? Que probablemente lo han notado cuando se pusieron a resolver el ejercicio. Acá hay que tomar en cuenta una cosa. En la viga que estaban analizando había una coordenada que era x1 que partía de un lado y había otra que partía del otro extremo. Esto es sumamente importante porque se respetan las condiciones, los signos como en matemáticas acá. Cuando yo tengo una función, por ejemplo así, la pendiente en algún punto, por ejemplo aquí, es positiva. Esto es pendiente positiva. Como yo estoy usando tita para las pendientes, esto significa pendiente positiva. ¿Pero por qué? Bueno, porque x1 apunta hacia la derecha. En cambio, esta misma función en la otra, con el otro sistema de coordenadas, tiene la pendiente negativa, porque esto en realidad hay que verlo de derecha a izquierda. Si bien el ángulo tiene el mismo valor absoluto, pero en la otra referencia esto es negativo, porque se avanza de derecha a izquierda, y en la medida en la que se avanza, el valor de la ordenada de la curva va descendiendo, por eso es que la pendiente es negativa. Entonces esto es fundamental cuando se analiza en este tipo de ejercicios, ¿no? Para no tener este problema, uno puede en todos los casos utilizar la misma referencia siempre de izquierda a derecha o siempre de derecha a izquierda. Si va a escoger, como sugiere el libro, uno de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha, tenga el cuidado de que cuando compare los desplazamientos, uno va a ir con signo positivo y el otro con signo negativo. El otro aspecto importante tiene que ver con cómo se da la deformada. No recuerdo bien cómo venía el ejercicio. A ver si me puedes hacer recuerdo. Bueno, tampoco es muy importante la situación. Era una carga distribuida desde la mitad eje y era un empotramiento. Eso. Allá. ¿El apoyo dónde va? ¿El de la derecha? El apoyo es en la izquierda, pero es empotramiento. Ah, ok. Entonces, mi apoyo estaría mal. Para que sea como en el ejercicio de la práctica, esto es así, en realidad. ¿Y hay una carga más? No, eso es todo. Eso es todo. Ya, ok. Entonces, claro, lo que dice el libro es, tome por acá una carga x1 y por el otro lado tome no una carga que estoy diciendo, una coordenada x1 y una x2. Bueno, ¿cómo se va a deformar esto? Esta deformada seguramente es algo así debe ser, ¿no? Sabemos que en el empotramiento no hay deformación ni traslacional ni angular, pero aquí es el punto importante. Este punto es el que me va a dar la condición de contorno o de borde, porque de un lado yo tengo seguramente V1 función de x1 y del otro lado tengo V2 función de x2. Estas dos funciones tienen que ser iguales. O sea, las condiciones de borde aquí serían que V1 evaluado en x1 igual, bueno, supongamos que toda esta longitud es L. Cuando evaluemos en ese punto, tiene que ser igual a V2. Claro, este punto es común a las dos curvas, la V1 que va por izquierda y la V2 que va por la derecha. Cuando se encuentren en este punto que es común, pues tienen que tener el mismo valor. Ahora, ¿cuánto vale x2? Pues no lo sé. Yo no recuerdo cuánto era esto, pero supongo... Era la mitad, los dos valían A. Ah, ya, ok. Bueno, aquí voy a ponerlo así, L1 y L2 para que se note mejor. Entonces, como estoy midiendo de derecha a izquierda, la coordenada x2 es igual a L2 y la coordenada x1 es igual a L1. En el ejercicio de la práctica, L1 y L2 son lo mismo. Pero bueno, esta es la condición de borde. Pero no solo eso, resulta de que la curva deformada tiene que ser continua.
Y en cálculo nos aclaran que la continuidad se obtiene cuando la derivada es igual. ¿La derivada de qué? De la curva, derivada de v respecto a x. Pero a la derivada de v respecto de x, ¿qué le hemos llamado? Bueno, θ 1, cuando x1 es L, tiene que ser igual a θ 2, cuando x2 es L. Esa es la ecuación. Entonces, tal como mostraba su compañero minutos atrás, este sería el par de condiciones de borde. Pero, a tomar en cuenta el tema del signo. En el caso de V1 y V2, ambos tienen el mismo signo, así es que no voy a tener problemas. Pero en el caso de θ1 y θ2 tienen signos opuestos. Porque θ1, si ustedes se dan cuenta, es una pendiente hacia abajo, mientras que desde el punto de vista de x2, θ2 es una pendiente hacia arriba. La pendiente es esta. Que no importa que yo la mida por izquierda o por derecha, vale lo mismo. Pero la diferencia está en el signo. Una de ellas es negativa. En este caso, θ1. Esta sería la condición de borde. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente basta que V1 y V2 sean iguales, o sea, que el desplazamiento sea igual, sino además la deformación angular, lo que nosotros llamamos θ, tiene que ser igual, ¿no? Geométricamente, θ es la pendiente de la curva, la pendiente de la recta tangente. Eso es θ. Y la recta tangente es la misma si miramos por izquierda o por derecha. Mismo ángulo. ¿Ya? Esa sería la aclaración. No sé si iba por ahí la pregunta. Lo que sí te puedo decir además es que el resultado no debe estar bien porque ha salido demasiado complicada la función matemática y por lo menos lo que alcancé a ver es que no parecía que las unidades no iban a salir bien, me parece. Pero el planteo que estás mostrando está perfecto, es tal cual lo has dicho. ¿Ya? Una revisada por si acaso a la integración como tal vez algo por ahí no está bien. ¿Ok? Bueno, Gracias, Inge. eso es, perfecto. Bueno, aquí nos detenemos, jóvenes. Eso sería todo por hoy y directamente mañana a las 5:15 nos encontramos. ¿Ok? Buenas noches a todos. Hasta mañana.